Buenas a todos, les habla Argenis Rodríguez y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre los ensayos de identificación visual. Estos ensayos se hacen para obras pequeñas en las cuales el presupuesto que se maneja no permite la realización de una investigación de campo o una investigación de suelos que permita tener una clasificación específica y características del suelo bien definidas. También se hace muchas veces como para tener una idea así en campo o de manera rápida de ciertas cosas que se pueden observar en el terreno. No debe sustituir ninguna investigación o ningún ensayo que dé resultados más específicos o que lleven a una clasificación completa, debido a que es un ensayo, una manera bastante subjetiva de clasificar el terreno. Ni siquiera se logra una clasificación completa si no se tiene una idea de la misma. Para la realización de los ensayos que componen la identificación visual, es necesario preparar una muestra con anterioridad. Esta se hará extrayendo una porción del material que se ha traído al laboratorio en los sacos de entre 35 y 45 kilogramos. Se tomará una tara o una bandeja y se rellenará con entre unos 3 o 4 kilos de material. Este material se encuentra en una condición húmeda. Después de que lo llevemos al horno y lo dejemos secar por aproximadamente 24 horas, el peso va a disminuir un poco por la evaporación del agua. No se va a utilizar la totalidad del material, sino que aprovecharemos de adelantar un poco la preparación que se debe realizar para los ensayos de granulometría y límites de consistencia. Deben recordar que antes de colocar la muestra de material en el horno, debe estar debidamente identificada con un papel que indique su sección, su grupo y el responsable de la muestra o los responsables de la muestra. Una vez estemos en el laboratorio y hayan extraído la muestra, se va a sacar de la misma 1 kilogramo. El resto del material se va a mantener en la bandeja, manteniendo la identificación y colocándola en el espacio designado para las muestras de nuestra sección. Regresando a la muestra de 1 kilogramo, esta la vamos a cernir a través del tamiz número 40 y la vamos a dividir en dos partes. La primera la vamos a colocar en la bolsa de plástico que se les he indicado que deben traer, y la segunda se va a utilizar para el ensayo de identificación visual. La porción correspondiente a los ensayos de identificación visual se colocará en un bol, preferiblemente de plástico. En este se incorporará un contenido de humedad a través de una botella con pico, se le irá añadiendo agua, se irá removiendo con una espátula para homogeneizar, que toda la mezcla tenga el mismo contenido de humedad o lo más parecido, hasta alcanzar una consistencia similar a la de la plastilina. En este momento se tomará una pequeña cantidad de material y se empezarán a formar rollos contra la mesa, usando la yema de los dedos. Una vez los rollos alcancen 3 milímetros de diámetro, se deben amasar otra vez por medio de los dedos, formar una bolita, colocarla contra la mesa y volver a hacer rollos contra la misma. Cada vez que lleguemos a 3 milímetros se repite el proceso. Va a llegar un punto en que la pérdida del contenido de humedad, tanto por evaporación como por el amasado, va a hacer que los rodillitos se rompan o se desintegren justo cuando alcancemos los 3 milímetros. En este momento hemos alcanzado lo que es el límite plástico según la clasificación de Attenberg. La tenacidad del material se mide en este punto. Entonces, una vez se nos hayan roto los rollitos, los juntamos otra vez, amasamos un poco y volvemos a formarlos. En este caso vamos a prestar especial atención a la cantidad de fuerza que aplicamos para formar los rollos. Si aplicamos mucha fuerza o una cantidad significativa, quiere decir que el suelo tiene una alta tenacidad. Si los rollitos se forman con facilidad, el suelo tiene una tenacidad bastante baja. Y si ni siquiera podemos formar unos rollos al comienzo, quiere decir que es un material no plástico. Luego estaremos hablando un poco más acerca de qué significa esto. Deben tomar en cuenta que si el contenido de humedad inicial es muy alto, simplemente debemos amasar o colocar más suelo y mezclarlo para tener la consistencia que vamos a necesitar. La segunda prueba que vamos a realizar va a ser la de dilatancia. Para ello, añadiremos un poco más de agua al bol, volveremos a homogeneizar usando la espátula hasta alcanzar una consistencia un tanto más blanda sin que el suelo llegue a ser pegajoso.
Tomaremos un poco, haremos una esfera de aproximadamente media pulgada de diámetro o 12,5 milímetros, la colocaremos en la palma de la mano y con la espátula vamos a aplanarla hasta que cubra más o menos gran parte de la palma de la mano. Cuando hagamos esto, usaremos la otra mano para dar golpecitos en la parte inferior de la mano que sostiene la torta o el disco de suelo. Cuando lo hagamos repetidamente, en, el, en la cara superior del material deberá observarse o no un comportamiento. Si el agua empieza a emerger del suelo y le da una apariencia más lustrosa, más brillante, estaremos en presencia de un suelo que tiene una dilatancia más o menos significativa. Esto se clasifica dependiendo de qué tan rápido sucede. Si el cambio es muy brusco, el agua sale y de repente vuelve a entrar apenas movemos un poco la palma de la mano, el suelo tiene una dilatancia alta. Si el agua tarda más en salir, es un poco más lento, y aun cuando movemos la mano que sostiene el disco, también tarda en volver a reincorporarse al mismo, quiere decir que la dilatancia es un tanto más baja. Si no observamos reacción, no hay fenómenos de dilatancia. En último lugar, realizaremos la prueba de resistencia a la rotura. Para esto tomaremos una porción de suelo del bol y moldearemos tres esferas de aproximadamente media pulgada o 12,5 milímetros de diámetro. Estas las colocaremos en una bandeja debidamente identificada y se colocarán en nuestro anaquel para que reposen al aire. Una vez reposen por al menos 24 horas, perderán el contenido de humedad de forma natural y observaremos un comportamiento que nos indicará si tenemos un suelo cohesivo o si tenemos un suelo granular. Una vez realizadas todas las pruebas requeridas para determinar una identificación visual, es necesario tener claro qué significa cada una o a qué nos lleva. La tenacidad de un material es la capacidad para admitir esas deformaciones que le estamos colocando a partir de los rollos, pero al mismo tiempo como qué grado de oposición nos impone. Es un concepto que está íntimamente ligado con la plasticidad, que recordemos que es la capacidad de un material de deformarse más allá del rango elástico, de admitir deformaciones permanentes en él. En el caso de la identificación de suelos, la plasticidad está muy ligada al contenido de humedad. Una vez que alcanzamos un contenido de humedad que nos permite pasar de partículas separadas, el suelo se comporta como una masa más o menos blanda en torno al límite plástico. Si la tenacidad es alta, es sinónimo de que el suelo tiene esa capacidad de deformarse, pero a la vez sus partículas están más o menos unidas entre sí y tienen una resistencia a cualquier deformación que se le imponga. Es un sinónimo que apunta bastante hacia un suelo cohesivo. Por su parte, la dilatancia es una propiedad que es más característica o más apreciable en suelos granulares. En estos, las partículas están ubicadas de una manera, están dispuestas entre ellas, y cuando se le da un estímulo, una vibración, una excitación cualquiera, ellos tienden a ensancharse, pierden densidad, se relajan y el contenido de agua que tiene el suelo en ese momento emerge ya que es desplazado por las partículas sólidas. Luego el suelo vuelve más o menos como que a reubicarse, a reposicionar sus partículas y el agua que nada más ocupa los espacios vacíos y se desplaza a través de ellos vuelve otra vez a la muestra de suelo. Por eso se observa que en un suelo granular, al golpear, el agua sale rápidamente cuando las partículas se reubican y cuando estas partículas vuelven a relocarse, simplemente vuelve a ocupar los espacios vacíos sin ningún problema. Un ejemplo de esto puede ser cuando están caminando por la orilla de la playa, que ha pasado una ola, deja el borde o la orilla de la playa bastante húmedo y cuando ustedes pisan, el agua como que recoge en torno a su pisada. Eso es porque nuestra pisada compacta el terreno y el agua simplemente se encarga de reposicionarse en los espacios de vacío. En último lugar tenemos la resistencia a la rotura. Esta dependerá en gran medida de la cohesión, que como se mencionó anteriormente, es la capacidad que tienen dos partículas de estar unidas cara a cara y de resistir cualquier intento de separarlas o desplazarlas. Esta tiene una naturaleza electroestática, ya que las partículas de arcilla son aplanadas, tienen forma de hojuelas,
cuando se disponen entre ellas, generan fuerzas electrostáticas negativas. En nuestro estudio, el agua se va a considerar un elemento positivo, por lo tanto, cuando una molécula de agua está en contacto con una partícula de arcilla, los opuestos se atraen y hay una unión entre ellos. Esto va a hacer que el agua sea difícilmente cedida por parte de la arcilla. Por ello que cuando hacemos la prueba de dilatancia, cuando tenemos una muestra arcillosa, es muy difícil que se observe que el agua emerge de la muestra, porque la arcilla, al estar prácticamente pegada al agua por una fuerza electrostática, de la misma manera que funcionan los adhesivos, no cede o no se separa del agua. No hay esa movilización de partículas que observamos en una arena, ya que sus partículas, su esqueleto mineral está formado por partículas más redondeadas que se pueden reubicar entre ellas. En el caso de la arcilla, estas son más aplanadas, calzan entre ellas, no tienden a desplazarse y por lo tanto el agua además no es libre para moverse debido a estas uniones que se forman. Regresando más hacia lo que es la cohesión, si tenemos este desarrollo de fuerzas que se va a mantener aun cuando se pierda el contenido de humedad debido a la evaporación, vamos a observar que cuando tratemos de romper la esfera tenemos que aplicar una cierta cantidad de fuerza para hacerlo. Si la muestra se nos desmorona en las manos sin aplicar mucha fuerza o simplemente no se logra formar la esfera una vez seca, quiere decir que la muestra no tiene ningún contenido o importante de material cohesivo. Entonces se ve que las arcillas tienen un método de resistencia bastante diferente al que presentan las arenas. Las arcillas tienden a resistir por cohesión, mientras que las arenas o los suelos granulares tienden a resistir por fricción. Más adelante entenderán que la cohesión puede resistir ángulos de 90 grados, mientras que la fricción depende mucho del ángulo de fricción del material y resiste hasta ese ángulo, por así decirlo. Un ejemplo de ello es la arcilla con la que trabajábamos para hacer manualidades, que puede ser moldeada, es un material que tiene tenacidad, que tiene plasticidad, que una vez que se seca tiene resistencia, que puede mantenerse erguido por él mismo. Eso es un material que tiene cohesión, es un material fino, un material que predominantemente debería tener tamaños más pequeños que lo que es el tamiz PASA 200. Entonces, si tenemos un suelo con una dilatancia bastante baja, con una tenacidad significativa y una resistencia a la rotura bastante alta, ello nos va a abocar a que sea un suelo cohesivo, un suelo arcilloso. Si tenemos un suelo que tiene una tenacidad ínfima o que incluso ni siquiera nos permitió formar rollos, quiere decir que no es un material plástico que digamos que puede llegar a tener bastante dilatancia y que su resistencia a la rotura o ni siquiera va a existir o va a ser muy baja. Entonces estamos hablando en este caso de un material predominantemente arenoso. Si por su parte tenemos un material que está en el término medio de todas las clasificaciones, eso nos apunta más hacia un material de naturaleza limosa, un material que es un tanto fino pero no llega hasta los tamaños más reducidos como es el caso de las arcillas. Es entonces como enlazando los resultados obtenidos anteriormente, se puede obtener más o menos una idea de qué tipo de suelo es. Es muy difícil tener una clasificación completa según SUX en base a esto. O sea, no podemos decir es un SM, es una arcilla altamente plástica, debido a que simplemente tenemos una idea basada en su comportamiento. Como se dijo anteriormente, simplemente nos va a apuntar hacia qué debemos esperar o va a ser un complemento. Esto no sustituye unos ensayos como los que veremos más a continuación, que nos van a decir un tamaño de partículas, una dispersión de los tamaños de la distribución de los mismos y una plasticidad bien definida en base a los límites de consistencia con valores precisos. Espero el video haya sido de su agrado. Dejen cualquier duda, sugerencia o inquietud en los comentarios. Mis alumnos pueden hacerlo a través de los grupos que hemos designado. Se despide Argenis Rodríguez. Hasta la próxima.